Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes me Sí, escuchan? se escucha. Perfecto. Bueno, eh, les voy a compartir un ratito la pantalla. Eh, a ver, mi pantalla. Bien. Estoy mostrando ahí el trabajo práctico número 1. Y vamos a arrancar con el ejercicio 9. No sé si ustedes ya andan por ahí, tienen alguno, puedo hacer alguno de este ejercicio 9, tienen dudas. Si no, arranco con cualquiera, digamos. Eh, para resolver este ejercicio, ustedes tienen seguramente en el aula virtual las diapositivas que están relacionadas con esta primera unidad, que es la de números reales. Seguramente tienen ahí un PowerPoint o sí, unas diapositivas. Eh, También tienen el apunte, como ya les habíamos dicho, el apunte de números reales, también en la pantalla, en donde tienen todos estos temas, ¿sí? Lo que estaría en ese caso relacionado con este ejercicio 9, que vamos a ir a mirar ahí en el apunte para que les expliquen más o menos, es lo que se refiere al orden de los números reales. Esto que viene después de notación científica, creo, más o menos por acá, está en el apunte. Después de, bueno, acá tienen radicación y las propiedades. Un segundito, y acá. Orden de los números reales, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que el conjunto de los números reales es un conjunto ordenado. Quiere decir que esos números se pueden relacionar con una relación de orden, se llama, que es el símbolo de menor o mayor. Por otro lado, ustedes saben que los números reales se pueden representar en la recta numérica. Ahí lo están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Se pueden representar en la recta numérica. Por convención, los números positivos, primero se ubica el 0, o sea, se ubica un punto de esa recta numérica, al cual vamos a denominar origen, y ahí ubicamos en este caso el 0, los números reales. A partir de ese punto, hacia la derecha se elige una unidad, ¿sí? Para nosotros esta unidad sería en este caso esta distancia, la distancia del 0 al 1, ¿sí? Y ahí tengo la posibilidad de ubicar el 1, es decir, el 1 sería el número real que se ubica a la derecha del 0 a una distancia de una unidad. El número real 2 va a ser el número que se ubica a una distancia de 2 lugares a partir del origen, ¿no es cierto? Y por convención los números negativos se ubican a la izquierda, es decir, voy a tener el menos 1, que estaría ubicado a una unidad hacia la izquierda del 0. ¿Sí? De esa manera se representan los números reales en la recta numérica. Definimos la relación de orden, la relación menor, es decir, vamos a decir que A es menor que B, si y solo si se cumple esto, que B menos A es positivo. Es como, imagínense que ustedes en esa desigualdad A menor que B, si al A lo pasarían al otro lado, al otro miembro, digamos, daría con signo negativo, positivo y pasaría al otro lado restando. Es decir, si el A lo saco de acá y lo paso al otro lado, me quedaría del lado de la derecha B menos A y del lado de la izquierda me quedaría 0. Entonces, decir que A es menor que B es que A es menor que B. Eso ocurre si solo si B menos A es positivo. Es decir, ¿qué quiere decir que B menos A es positivo? Quiere decir que B menos A es mayor que 0. ¿Sí? Bueno, eso lo tienen ahí en el apunte. Así como habíamos definido con respecto a los números reales las 9 operaciones básicas, eso lo tienen en el apunte, este mismo apunte un poco más arriba, ¿sí? O sea, anteriormente. Así como definimos las 9 propiedades básicas de los números reales con respecto a la suma y al producto, ¿se acuerdan?
Debe decir por ahí que la suma es asociativa, es conmutativa, que el producto también es asociativo y es conmutativo, que existe un elemento neutro, que existe un elemento, el neutro para la suma, que es el 0, el neutro para la multiplicación, que es el 1. ¿Sí? Bueno, esas son las 9 operaciones básicas de los números reales referidas a la suma y el producto. Con respecto a el orden de los números reales, también tenemos propiedades básicas. Propiedades le llamamos básicas o axiomas porque no se demuestran. Estas se dan como válidas y a partir de ellas se demuestran después todas las otras. Entonces, con respecto al orden, las propiedades básicas de los números reales son estas tres. Esta es la primera que dice, también llamada ley de tricotomía, ¿sí? Que dice que una y solo una de estas afirmaciones es correcta o es verdadera, digamos. Que el número real, dado un número real, digamos, cualquiera, llamémosle A, se va a cumplir solo de una de esas posibilidades, que A sea positivo, o sea, A mayor que 0. ¿Está viendo, no? Lo que yo estoy marcando en la pantalla. Están diciendo los chicos, no escucha bien. Te doy audio de acá que esta tiene conectada la red. Bien. Ahora un segundito, que me dice que no se escucha bien. Ahí vamos a un ajuste. ¿Todos están pudiendo ver la pantalla compartida? Sí, se ve bien. Sí, Bueno, se ve bien. ¿ahí se escucha por ahí mejor o no? Silencia tu sonido. No se acopla. Hola, hola. Bueno, teníamos un problemita que decían por ahí en el chat que no se escuchaba bien, por eso estábamos intentando acomodar algo. Bueno, les decía entonces que las propiedades básicas para los números reales, relativas al orden de los números reales, son estas tres. La primera que dice que solo una de estas afirmaciones se cumple, dado un número real, ese número tiene que ser o es positivo, quiere decir mayor que 0, o bien es 0, sería la otra posibilidad, o bien el opuesto de ese número es un número positivo. Vuelvo a repetir. O ese número real es mayor que 0, quiere decir que es positivo, o el opuesto, es decir, el menos A, ese sería el opuesto del número A. ¿Sí? El opuesto es positivo, o mayor que 0, o bien ese número real es 0. Solo una de esas tres posibilidades válidas. La otra posibilidad es que la suma y el producto de dos números reales son números positivos. Es decir, la segunda se refiere a la suma, que si yo tengo un número A mayor que 0, y también tengo un número B, un número real B mayor que 0, la suma de estos dos, A más B, es también mayor que 0, o equivale a decir positivo. ¿Sí? Bien, y la tercera, con respecto al producto, lo mismo. Si yo tengo dos números positivos, A y B, es decir, A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces el producto de estos números también es mayor que 0. ¿Sí? Bueno, definidas esas tres propiedades básicas, a partir de ellas se pueden demostrar un montón de otras propiedades que las vamos a ir viendo a medida que las necesitemos. Por ejemplo, en el ejercicio, volvamos al práctico, al ejercicio 9, fíjense que decía en el apartado A, ¿sí? En el ejercicio 9 decía, si A, B y C son números reales, o sea, pertenecen, acuérdense de este símbolo, pertenecen a R, quiere decir que pertenecen a los números reales,
pregunta, ¿cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos para todo A, B y C? Y la propiedad A, entonces, sería la que vamos a analizar ahora, la opción, el apartado A. Veamos qué significa o qué me está diciendo esta propiedad. Si A es menor que B, si A es menor que B, o sea, acuérdense que A y B son números, ¿sí? Números reales. Si A es menor que B, entonces, lo que me pregunto es esto, ¿se cumplirá siempre para todo número A, B, que el inverso de A, es decir, 1 dividido A, va a ser mayor que 1 sobre B? Con A distinto de 0 y B distinto de 0, ¿por qué aclara eso? Porque como estoy haciendo 1 dividido A, acuérdense que si A vale 0, 1 dividido 0 no se podría realizar, ¿no es cierto? Entonces, esta es la afirmación que yo tengo que decir si es verdadera o si es falsa y por qué. Volvamos a las propiedades, que ustedes la tienen acá en el apunte. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿no? En el PowerPoint. No sé si en el PowerPoint no era. En la Acá tengo el práctico. y ahí Sí. Bueno, la propiedad que se refiere a esa que estamos analizando, fíjense que acá dentro primero tienen algunas propiedades y después tienen un montón de otras propiedades. Una de ellas debe ser la que se refiere a los inversos, justo en la O9, que coincide con el ejercicio 9. No es casualidad, digamos. No quiere decir que siempre van a coincidir. Pero fíjense lo que dice la propiedad esta 9. A ver si puedo bajar un poquito más. Dice la 9, estoy leyendo acá, ¿sí? ¿Ven? Si A y B son, ¿qué dice respecto de los números A y B? ¿Cómo tienen que ser? Les pregunto. ¿Qué dice? ¿Me escuchan? ¿Cómo tienen que ser estos números A y B? Tienen que ser positivos, ambos positivos o ambos negativos, dice ahí. Perfecto, bien, eso es lo que quería que mirar. Si son ambos positivos o ambos negativos y A es menor que B, entonces el inverso de A va a ser mayor que el inverso de B. Lo que me asegura la propiedad es eso. Entonces tengo que prestar atención bien a lo que dice. Si son ambos positivos o ambos negativos. Volvamos al práctico. En el ejercicio, ¿qué me decía? Acá me decía, si A es menor que B, entonces 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. Entonces, ¿qué diré? ¿La propiedad esta será cierta o no? Sí, es verdadera. A ver si No, alguien es se falsa. atreve a decir lo contrario u otra opinión. Es falsa. Falsa. ¿Por qué sería falsa? Porque ahí no está especificando que sean los dos positivos o los dos negativos. Claro, exactamente. En la propiedad A dice, perdón, en el ejercicio 9A dice que si A y B, o si A es mayor que 0, y B, perdón, no dice eso el ejercicio, lo que dice el ejercicio es que si A es menor que B, entonces el 1 sobre A va a ser mayor que el 1 sobre B. más igual. Mayor o igual, incluso dice acá. Acá ya tenemos un problema con el igual. Y la propiedad, como está enunciada en el apunte, dice que si A es menor que B, el inverso sería en todo caso mayor que el 1 sobre B. No me dice nada del igual. Ahí ya tendríamos un problema. Y por esa, podría decir, por esa justificación, podría decir que entonces esta propiedad sería falsa. Cuando yo quiero demostrar que una propiedad es falsa, tengo que justificar por qué. Entonces yo voy a decir acá, es falsa porque, bueno, según la propiedad, vale cuando
ambos, o sea, A y B. Me refiero al A y al B. Cuando ambos son positivos o ambos negativos. Si yo no me acuerdo lo que dice la propiedad, lo que puedo hacer, es decir, no me acuerdo exactamente cómo es la definición de la propiedad, yo quiero probar que esto es falso, lo que puedo hacer es lo que se llama un contraejemplo. ¿Qué significa dar un contraejemplo? Significa buscar un par de valores para A y para B que se cumpla, en donde se cumpla esto, que es lo que está antes de esta flechita, que es lo que se llama la hipótesis, ¿sí? Se tiene que cumplir la hipótesis. Entonces, yo tengo que buscar un contraejemplo que cumpla esta afirmación, que A es menor que B, ¿sí? Y para el cual no se cumpla la conclusión, lo que estamos diciendo acá, que el inverso de A, o sea, el 1 sobre A, no sea mayor que el 1 sobre B. Si ustedes buscan un par de valores arbitrarios para A y para B, normalmente uno toma un valor entero. Y se me ocurre probar, por ejemplo, si A es igual a 2 y B es igual a 5, ¿sí? ¿Se cumple de que A es menor que B? A es menor que B. ¿Es cierto o no? 2 es menor que 5. ¿Se cumple? Sí, se cumple. ¿Sí? Y si yo tomo el inverso, el 1 medio, ¿es mayor o igual que el 1 quinto? Y en este caso, ¿se cumple o no se cumple? Pregunto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿1 medio cuánto vale? Se cumple, 0,5 es mayor o igual que 1 quinto, que vale 0,2. O sea, esta sería verdadero. No me sirve como contraejemplo. Yo tengo que buscar dos números en donde A sea menor que B, pero que no cumpla esta condición. Es decir, que cuando tome el inverso no sea. Mientras yo busque dos números en los cuales los dos son positivos, como tomé acá, o se me ocurre buscar otro ejemplo en donde los dos sean negativos, también se va a verificar, porque la propiedad me decía eso, que la propiedad se verifica siempre y cuando los dos sean positivos o los dos sean negativos. Entonces, el contraejemplo que yo tengo que buscar es justamente en donde uno sea negativo y otro positivo. Entonces, por ejemplo, podría yo tomar, pero que también se tiene que cumplir que A sea menor que B. Entonces, si se me ocurre, por ejemplo, tomar que A valga menos 2 y que el B valga 5, ¿te das cuenta? En este caso, pregunto, ¿A es menor que B? Y sí, porque el menos 2 es menor que el 5. Y ahora vamos a ver si se cumple que si yo tomo el opuesto, el inverso, el menos 1 medio sería el 1 sobre A, ¿qué me daría? 1 sobre menos 2, en este caso menos 1 medio. Y eso, me pregunto, ¿será menor o menor igual? Decía, perdón, mayor o igual. Decía sí, mayor o igual. Que el 1 sobre B, es decir, que el 1 quinto. ¿Se Ahí cumple ahora? sería falsa. En este caso veo que es falso. ¿Sí? Porque el menos 1 medio es menos 0,5 y eso no es menor que el 1 quinto que vale 0,2. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí encontramos un contraejemplo, es decir, un par de valores de A y de B que cumplen la hipótesis que A es menor que B, pero no cumplen la tesis, es decir, no cumplen lo que dice esta afirmación, que 1 sobre A es mayor que 1 sobre B.
Para eso yo necesito conocer un poco las propiedades, ¿sí? Volvemos al ejercicio que sigue, el 9, supongamos el 9D. En C y en D están. El C y el D están en los videos. Me dice acá Débora, después lo analizan de ahí. Vamos a ver el B. Acá como salgo. Me Sí, estoy compartiendo yo, sí. Bien. Ahora puedo compartir yo. Sí, dejo de compartir. Bien. Veamos, volvamos nuevamente a lo que dice el práctico. ¿Sí? Comparto mi pantalla nuevamente. Y vamos al práctico. Perdón, práctico. El ejercicio B dice, si A es distinto de B, ¿será afirmativo decir de que entonces B es menor que A? Si A es distinto de B, ¿qué me dicen ustedes? Es falso. Es falsa, 9B. Si A es distinto de B, entonces voy a borrar la pizarra. Bien, entonces decía, si A es distinto de B, a ver si puedo estar compartiendo. Bien, si A es distinto de B, entonces B es menor a. B es menor que A. Dijimos que para nosotros esto es falso. Bueno, acá no hay en realidad ninguna propiedad que pueda buscar ahí para probarlo. Pero si yo digo entonces que esta afirmación es falsa, tengo que justificarlo. Es decir, tengo que buscar un contraejemplo que pruebe que esto no se cumple para todos los números reales A y B. Entonces, busquemos dos números que sean distintos, pero que no se cumpla que el B sea menor que el A. ¿Cuál sería, por ejemplo, un contraejemplo, valga la redundancia? Por ejemplo, si A es igual a, qué sé yo, 2, y B es igual a 5, ¿se cumple que A es distinto de B? Sí. 2 es distinto del 5. ¿Está bien? Pero B es menor que A. B es menor que A. ¿Se cumple esto? No, porque en No, este caso el B, que vale, ¿cuánto vale el B? 5, menor que A, no, es mayor que el A, que vale 2. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo un contraejemplo que me indica que esta propiedad o que esta afirmación no es verdadera, es falsa. ¿Está bien? Vamos con otro. El C y el D estaban en la práctica, me dice Débora. Vamos a ver otro, el E, ¿hay un E? Veamos el E. ¿Qué dice? Y menos B es menor a menos A, entonces A es menor que B. Si menos B es menor que menos A, entonces A es menor que B. Vamos ahí a recordar algunas de las propiedades que tienen ahí. Debe tener que entrar en mi pantalla. ¿Qué propiedad necesito usar para probar esto? Una propiedad que dice, a ver, alguna de las primeras, creo acá. Las leyes de monotonía del producto están enunciadas así. Perdón, les comparto mi pantalla.
Bien, vuelvo al apunte. Ahí en el apunte tienen ustedes esta, la 5, ¿sí? Ley de monotonía del producto que dice así. Si A es mayor que B y C es mayor que 0, entonces A por C es mayor que B por C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una desigualdad, arranco con A mayor que B, por ejemplo, ¿sí? Tengo esta desigualdad. Vamos a tomar el caso de A menor que B, en el apartado que es la que nosotros queremos usar. Tengo esta desigualdad. Y tengo una constante C. El C sería una constante, un número real cualquiera, ¿sí? Me está diciendo acá, esa propiedad me dice eso. Tengo que A es menor que B y tengo que C es una constante mayor que 0. O sea, un número real positivo. Entonces lo que me está diciendo esta propiedad, que si yo en esta desigualdad multiplico de los dos lados por esa constante C, para obtener esto que tengo acá, que A es A por C de este lado y del otro lado B por C, la desigualdad se mantiene. O sea, yo tenía que A era menor que B y multiplico de los dos lados por C, entonces se cumple que A por C va a ser menor que B por C. Si la constante es positiva, esta desigualdad se mantiene. Y en cambio, si la constante C es negativa, la desigualdad se invierte. O sea, dicho en criollo, porque acá está escrito en forma simbólica, si en una desigualdad multiplicamos de los dos lados por una constante positiva, entonces la desigualdad se mantiene. Si en una desigualdad multiplicamos en ambos lados por una constante negativa, entonces se invierte la desigualdad. ¿Sí? Bien, vuelvo al ejercicio que queríamos mostrarles. El ejercicio que decía entonces, tengo una desigualdad, menos B menor que menos A. ¿Sí? Para pasar de esta desigualdad a la que tengo del otro lado, tanto el número B como el número A que tengo de este lado, que tengo del lado de la derecha, me refiero, tanto el A como el B están positivos del lado de la derecha. Inicialmente estaban con signo negativo. Entonces, ¿qué tendría que hacer en esta desigualdad? Yo voy a arrancar de esta desigualdad, de que menos B es menor que menos A. ¿Sí? Esa es la hipótesis, o lo que yo tengo como de partida, digamos. Y a partir de esto yo quiero ver si encuentro una relación entre A y B que sea como esta. Es decir, que A sea menor que B. Vamos a ver si se puede utilizando esa propiedad que decíamos recién. Si yo tengo esta desigualdad y en lugar de un menos B quiero transformarlo en un B positivo, lo que hago es multiplicar en ambos lados por menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo al menos B lo multiplico por un menos 1 y al menos A lo multiplico por un menos 1, esta sería la constante C a la cual se refiere la propiedad que leímos hoy. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta desigualdad que yo tenía de partida? Estoy multiplicando en ambos lados por esta constante C, que es el menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía esa propiedad? Si en una desigualdad yo multiplico por una constante, por un número real negativo, esta desigualdad se invierte. Es decir, si yo tenía al principio un menor, este signo ahora se tiene que transformar en un mayor. Si es que estamos haciendo las cosas bien, digamos. ¿Sí? O sea, según lo que me afirma esa propiedad, si yo al principio tenía un signo menor, al multiplicar por un número negativo, ese signo se transforma en un mayor. O sea, se da la desigualdad. ¿Sí? Pero un menos B multiplicado por menos 1, menos por menos, me queda positivo. O sea, ahí me queda el número B positivo y me está diciendo que ese número B es mayor, menos A por menos 1 sería A. Y entonces ahí concluyo de lo que me dice lo que estaba acá después de la flechita, que A es menor que B. En realidad acá me quedó que B es mayor que A,
pero eso es equivalente a mirarlo desde A hacia el otro lado, digamos. Si lo miro del lado de A, puedo decir que A es menor que B. O sea, decir que B es mayor que A es equivalente a decir que A es menor que B. ¿Se entiende? Entonces, esta propiedad es verdadera. ¿Se dan cuenta? Así tienen que justificarlo del ejercicio 9. Para decir que es verdadero, usted tiene que buscar alguna de las propiedades y hacer alguna serie de pasos, tal vez, como hicimos acá, multiplicar por -1 en ambos lados, y con la propiedad que vimos hoy, justifico de que esto es verdadero. ¿Sí? Bien. Ahí Débora les va a mostrar dónde está el práctico. Van a ir en el aula virtual, en la pestaña donde dice números reales y polinomios, que es la unidad que estamos trabajando ahora. Perdón, en la pestaña que dice todos los trabajos prácticos, perdón, ahí, todos los trabajos prácticos, en esa sección le dan clic ahí y ahí van a poder ver dónde está el trabajo práctico. ¿Sí? Ahí les está mostrando Débora en la pantallita. Seleccionan la pestañita, todos los trabajos prácticos, le hacen clic ahí, y ahí dice recursos, trabajos prácticos. Bueno, y ahí le dan clic en trabajos prácticos, y ahí van a encontrar la guía que estábamos compartiendo recién. Que si querés seguimos de ahí, para no volver. También los videitos, ¿no? Los videitos a los que hacíamos referencia, ese sí está todo, donde dice TP1, números reales, polinomios y expresiones algebraicas. Ahí tienen el apunte que yo les estoy mostrando, y ahí tienen la presentación de números reales. Esas que dice presentación de números reales o diapositiva de números reales, es como un resumen del apunte que yo les estaba leyendo. ¿Sí? En el apunte tienen todo desarrollado, todo completo. Pero si ustedes quieren como un resumen, pueden mirar los PowerPoint o las presentaciones. ¿Sí? Y también ahí les está señalando Débora en la pantalla los ejercicios que están resueltos del práctico 1 en video. Perdón, esos primeros están en papel y más abajo tienen los videos. ¿Sí? Ahí tienen los ejercicios que están resueltos. Entren ahí y ahí les dice cuál es el ejercicio que está resuelto en cada video. El ejercicio 6, el ejercicio 6P, el ejercicio 7, bueno, el 8. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen todos los videos que están resueltos de este trabajo práctico. ¿Estamos? Recorran el aula, prueben todos los enlaces, entren, investiguen, porque esa es la idea, que aprovechen todo el material que está ahí en el aula, ¿sí? Porque durante estas clases nosotros no vamos a tener tiempo de hacerle todos los ejercicios. La idea es que ustedes miren los videos, miren los ejercicios que están resueltos, pregunten en el foro, ¿sí? También hay clases de consulta de otros años que hemos grabado también y están a disposición, donde los chicos han hecho alguna consulta sobre algún ejercicio del práctico y también está resuelta ahí en esas clases de consultas. ¿Sí? Ahí se ven, donde dice intercambios y consultas, bueno, también tienen el foro. ¿Estamos? Seguimos con el trabajo práctico, andamos por el ejercicio 9. ¿Sí? Ahí vamos al práctico. Esto estamos mostrando del aula virtual, tal cual lo que ustedes tienen ahí. Y ahí podemos ir al ejercicio 9, que era el que ustedes estamos analizando recién. Bien. Pasamos al ejercicio 10 ahora, que es algo parecido. Dice, si A es mayor que 0, el B es un número que está entre 0 y 1, y el C es menor que 0, entonces también dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para todos los números? Bla, bla, bla. Vamos a ver, no sé si el del 10, ¿cuáles tienen resuelto? Vamos al ejercicio 10. Les muestro algunos como para que sepan cuál es la mecánica.
La mecánica es parecida al ejercicio 9. El 10B ya está resuelto en un video. Bueno, vamos a ponerle al 10A. El 10B lo tienen en un video, ¿sí? Recuerden lo que decía, A mayor que 0. El A es un número real, mayor que 0 equivale a decir positivo. ¿Qué más? ¿Qué otro dato les decía el ejercicio 10? El B estaba entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Es también un número positivo, porque el B me está diciendo que es mayor que 0, pero menor que 1. ¿Sí? Imagínense, si quieren darle un valor, un número comprendido entre el 0 y el 1, podrían darle un valor, si quieren, 0,2, 0,3, ¿sí? Bien. Y el C me dice que es un número menor que 0. Entonces, en el apartado A, me decía que justifique si es verdadero o falsa la afirmación que dice ahí que A por B es mayor que 0. ¿Qué me dicen ustedes? A es un número, dijimos, positivo. ¿Y el B es positivo o es negativo? Pregunto. Positivo. También sería un número positivo. Por lo tanto, si yo lo multiplico A por B, me va a dar Da un número positivo. ¿o no? Sí. El producto de dos números positivos era una de las propiedades básicas, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y también por la regla de los signos que ustedes se deben acordar. Si yo multiplico un número positivo por otro número positivo, el resultado es positivo, ¿sí? Entonces esto es verdadero. Y si lo quiero justificar, digo que el producto de dos números positivos es positivo. ¿Se entiende? Esa es la justificación. Volvamos al trabajo práctico. El B ya está hecho. Veamos qué sé yo, el C, el D, algún otro. Sí. Veamos, por ejemplo, el D. A ver qué dice el D. Dice, ¿será cierto de que -1 está comprendido? Después tengo C sobre B y 0. Bien. Para justificar eso, entonces, veamos. Yo tengo que hacer C dividido B, ¿sí? En principio, si no tengo mucha idea qué propiedad puedo usar, ustedes recuerden que le pueden dar un valor al C y un valor al B. El número C, ¿qué signo tiene? Dijimos, es negativo. El número C es menor que 0, según lo que me decía el ejercicio 10, ¿sí? C es negativo. Y lo voy a dividir por B, y el número B era positivo. O sea, hasta ahí vamos bien. La relación, según la regla de los signos, C dividido B, como el C era negativo y el B era positivo, por la regla de los signos puedo asegurar que C sobre B me va a dar siempre un número menor que 0. ¿Se entiende? Ahora, ¿será cierto esto otro? De que C sobre B me tiene que dar mayor que -1, siempre. ¿Qué me dicen ustedes? Por ejemplo, si yo tomo que el C valga, no sé, -10, y el B era un número positivo entre 0 y 1, que el B valga, no sé,
0,5. ¿Sí? ¿Se cumple esto que dice acá? C dividido B. ¿Cuánto me Sí, va a dar? porque el número es negativo. C dividido B me daría menos 10 dividido 0,5, ¿no? ¿Y cuánto me da esa cuenta? ¿Menos 20? ¿Es menor que 0? Sí. Menos 20 es menor que 0, se cumple. Pero menos 20 es mayor que menos 1. ¿Qué me dicen ahí? No, no es mayor. No se cumple, ¿se dan cuenta? Ahí encontré lo que sería un contraejemplo. Estamos tomando un valor de C, que acá vale menos 10, un valor de B, 0,5, en el cual cumple lo que dice acá, de que tanto el C tiene que estar negativo, el B tiene que ser un número comprendido entre 0 y 1, ¿sí? Pero no cumple lo que dice la afirmación D. Es decir, no cumple que al dividir C dividido B, esa división o ese cociente no me da entre menos 1 y 0. Ahí encontramos un caso, un par de valores de C y D que no cumplirían lo que diría esta propiedad, esta afirmación. ¿Se entiende? Bien. Así completa lo del ejercicio 10, pasamos al 11. Si ustedes, alguno intentó hacer alguno de estos ejercicios y no es ninguno de los que estoy explicando y tienen dudas, me lo preguntan, ¿sí? Vamos con el ejercicio 11, que sigue más o menos con esta temática. El ejercicio 11 dice, sabiendo que A está entre 0,4 y 0,8, anoto lo que me dice el ejercicio. A es un número que está comprendido entre 0,4 y 0,8. B es también un número real que está comprendido entre 0,4 y 0,4 y 1. ¿Tenía algo más? Bien. Contestar me dice, ¿entre qué valores estará A más B? Es decir, si yo hago A más B, va a estar comprendido entre cuánto y cuánto. Eso es lo que me pregunta el ejercicio. Acá también tengo que acudir a las propiedades. Vamos a repasar una de ellas. Después la buscan ustedes, ya saben dónde buscarla, ahí en el apunte, ¿sí? Hay una propiedad que me dice que si yo tengo dos desigualdades en el mismo sentido, como son acá las que tengo acá, que A es, o sea, 0,4 menor que A, menor que 0,8, y el B cumple una desigualdad con el mismo sentido, es decir, todos con el mismo signo de menor o menor igual o mayor, en el caso que sean de mayor. Si tengo dos desigualdades en el mismo sentido, estas se pueden sumar, ¿sí? Es decir, que si yo acá, en estas desigualdades, sumo lo que sería miembro a miembro, es decir, el 0,4 más el 0,4, acá me daría 0,8. Va a seguir siendo menor que sumar A más B en el medio, y a su vez esto es menor que sumar el 1 con el 0,8. Por eso la escribí una debajo de la otra, a propósito, ¿sí? Que esto me daría 1,8. Es decir, dos desigualdades con el mismo sentido se pueden sumar miembro a miembro. No se pueden restar. Ahí tengan cuidado. Vamos a ver qué dice. Entonces la respuesta del ejercicio 11A sería esto, ¿sí? Lo que remarco acá. Es decir, que A más B, ¿entre cuánto está comprendido? Entre 0,8 y 1,8. Esa sería la respuesta, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el ejercicio 11B.
A ver, ¿Entre qué valores está 1 sobre A? ¿entre qué valores está 1 sobre A? También yo me pregunto si hay algún valor entre el cual esté comprendido el 1 sobre A. ¿Entre cuánto y cuánto? Siempre partimos del dato que tenemos, en este caso relacionado con el A. Que me decía, A está comprendido entre 0,4 y 0,8. Bien. Hay una propiedad que me dice que si en una desigualdad en la cual son todos positivos o todos negativos, es decir, todos tienen que tener el mismo signo, pasa algo parecido a la propiedad que habíamos visto hoy, ¿se acuerdan? Que valía cuando los dos números eran positivos o los dos negativos. No valía cuando uno era positivo y uno negativo, ¿sí? Acá lo mismo. En una desigualdad en la que todos los números son positivos o todos son negativos, si yo tomo el inverso, es decir, el inverso de A sería justamente el que queremos averiguar nosotros, el 1 sobre A. En una desigualdad en la que todos son positivos, si yo tomo el inverso, la desigualdad se invierte, ¿sí? Entonces, estos signos, en lugar del menor, se transforman en mayor, ¿sí? Entonces, acá se transformaría también en, cuando yo tomo el inverso en los tres miembros. Es decir, acá tendría que hacer el 1 dividido 0,4 y acá tendría que hacer el 1 dividido el 0,8. Es decir, tomé el recíproco o el inverso en los tres miembros, ¿sí? Para que en el medio me quede justamente 1 sobre A. Y ahora voy a hacer la cuenta. 1 dividido 0,4, que eso ¿cuánto me da? Hagan la cuentita ustedes. 1 dividido 0,4. ¿Cuánto le dio? 5 medios. O también si lo escriben en decimal, 2,5, ¿sí? Mayor que 1 sobre A, mayor que, y acá hago la división también, 1 dividido 0,8. Y eso me daría 5 cuartos, ¿sí? Como el 5 medios me da 2,5 y el 5 cuartos me da 1,25, para respetar, digamos, la relación que hay de orden, digamos, entre los números reales. Recuerden que los números reales teníamos el 0 como origen, y a la derecha ubicábamos los números reales, los positivos del lado de la derecha y los negativos del lado de la izquierda. O sea, en la recta numérica ubicados como corresponde, tienen que respetar la relación de orden de menor a mayor, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que el 1,25 estaría ubicado a la izquierda del 2,5. ¿Se dan cuenta? Por acá tendría el 2,5 y anterior, o sea, hacia la izquierda tendría que tener el 1,25. Para respetar esa relación de orden, entonces esta desigualdad que yo escribí acá, la voy a volver a escribir, pero es como que la damos vuelta. Pongo el número menor, lo ubico hacia la izquierda, es decir, primero voy a escribir el 5 cuartos o el 1,25, que sería lo mismo, el 5 cuartos lo escribo a la izquierda, el 5 cuartos como es respecto de 1 sobre A, es, si lo miro del 5 cuartos para el otro lado, el 5 cuartos es menor que el 1 sobre A, y este a su vez es menor que el 5 medios que teníamos, ¿sí? O sea, escribí la misma desigualdad, pero dada vuelta para respetar la relación de orden, es decir, respetar de que como el 5 cuartos es menor que el 5 medios, el 5 cuartos lo tengo que escribir a la izquierda del 5 medios, ¿sí? Bien, entonces, esa sería la respuesta del ejercicio 11B. ¿De acuerdo? Hagamos uno más, del 11.
Algunos de esos que hay que multiplicar por 2, por 3, sumar menor a 1000. Algunos que tengan negativo. Bueno, veamos de vuelta el práctico. El ejercicio 11. No, porque C ya es menos B. A ver en el... Bueno, el único que les queda es entre qué valores estaría el menos B. A ver, volvamos a repetir. B que estaba comprendido entre 0,4 y 1. Según la velocidad de este ejercicio. El B estaba comprendido, este era el apartado C, entonces ya lo terminamos. El B estaba comprendido entre 0,4 y 1. ¿Sí? Si yo quiero que acá me quede un menos B, ¿qué tengo que hacerle a esta desigualdad para que me quede un menos B? Pregunto. ¿Qué estaría haciendo en esta desigualdad para que de un B pasar a un menos B? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, soy todo oído, opinen. Hacer la misma cuenta, pero en negativo y sumar. A ver, no se entiende bien lo que me decís. Yo digo, en esta primera desigualdad tengo B. Y yo, en un próximo paso, quiero que acá en el medio me quede un menos B. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para pasar de un paso al otro, digamos? En principio tenía un B y yo después quiero que en el medio me quede un menos B. ¿Qué le tengo que hacer al B para que me quede un menos B? A ver, ¿alguien más que opine? Multiplicar por un número negativo. Exactamente. Tengo que multiplicar al B por ¿qué número negativo? Para que me quede menos B. 1. Por 1. Por un menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, para pasar de esta desigualdad a la que voy a obtener en este otro próximo paso, lo que voy a hacer es multiplicar en los tres miembros, se le llaman a estas tres columnas, digamos, multiplicar en los tres miembros por ese número negativo, por un menos 1. Entonces, si al 0,4 lo multiplico por un menos 1, ¿qué me da? ¿Cuánto me daría? Menos 1,4. Menos, 1, a ver, 0,4, a ver de vuelta. Al 0,4 lo multiplico por menos 1. ¿Eso me da menos 1,4? ¿O cuánto me da? Menos 0,4. Menos 0,4, O sea, el mismo número, pero negativo. ¿Sí? En el medio me va a quedar B. Y lo mismo le tengo que hacer al 1. También lo voy a multiplicar por el número negativo menos 1. Entonces, 1 multiplicado por el menos 1, ¿qué me da? Menos 1. Menos 1. Bien. Y ahí recordamos la propiedad que habíamos visto hoy. ¿Se acuerdan que si en una desigualdad multiplicábamos, está mostrando ahí la pantalla de obra, fíjense, si es la 5, la O5, si en una desigualdad multiplico por un C, la constante C, en este caso que vale menos 1, y esa constante C es negativa, estaríamos en el apartado C, la propiedad 5C, ¿sí? Yo tengo una desigualdad, la desigualdad en realidad era la D, sería, porque sería con menor, ¿no es cierto? A era menor que B. En nuestro caso tengo esta desigualdad, 0,4 menor que B y también menor que el 1, ¿sí? A esta desigualdad yo la estoy multiplicando en ambos lados por un número negativo, menos 1. Y entonces, ¿qué pasa con estos signos? ¿Qué pasa con la desigualdad? Se invierte.
se invierte la desigualdad. Entonces ahí me quedó que el menos b está comprendido entre menos 0,4 y menos 0,1. En realidad, para que esto quede ordenado en la recta numérica, como decíamos hoy, ¿cuál debería ir primero? ¿El menos 1 o el menos 0,4? ¿Cuál es menor? Menos 0,4 es menor. A ver, me ubico en la recta numérica. En el medio tengo No. el 0. Para acá tendré menos 1, menos 2, para el lado de la Menos 1. Menos 1 más chico. y el 0,4 lo voy a ubicar acá, entre el 0 y el menos 1. El 1. Por acá estaría el menos 0,4. ¿Lo ven? Entonces, si el menos 1 está ubicado a la izquierda, el 0,4 negativo, quiere decir que el menos 1 es más chico que el menos 0,4. Entonces, para respetar esa relación de orden, esta desigualdad que obtuvimos, la doy vuelta, como hicimos hoy allá. Es decir, primero escribo el menos 1, menor que b, el menos b, perdón, y menor que el menos 0,4. Entonces, ¿cuál es la respuesta del ejercicio? Que el menos b va a estar comprendido entre menos 1 y menos 0,4. ¿Estamos? Pasamos al ejercicio 12. Hay un video con nosotros. Bien. Ahí me dice Débora que hay un video explicando el ejercicio 12. Por la duda lo refrescamos rapidito. ¿De qué se trataba? Se trata de la relación que hay, vamos a mirar uno, aunque sea una sola fila de esas, del 12. Para el ejercicio 12 ustedes tienen, si queréis compartirle, o les comparto yo la pantalla, en el práctico, perdón, en el apunte ese de números reales que estamos viendo. Por ahí quería ver cuál de los dos. Vamos, está bien. El 12. Debe tener bastante. Ahí vamos. Bueno, fíjense que está el video explicando el ejercicio 12. Pero lo que tienen que saber de eso es que hay una relación entre las desigualdades y los intervalos. ¿Sí? Vamos a hablar de intervalos y con desigualdades. Ahí tenés la teoría. Fíjense, cuando hablamos de intervalos podemos tener distintas clases de intervalos. Hay intervalos que se llaman abiertos, cerrados, hay intervalos finitos y también intervalos infinitos. ¿Sí? Entonces fíjense, por ejemplo, lo que dice ahí. Para indicar, vamos a mirar el ejemplo directamente si quieren, fíjense. Si ustedes miran en el apunte, lo que ustedes tienen ahí en la página 17, se van a encontrar con esto. En el ejemplo, esta simbolización que dice A igual, una llavecita que abre, X, barrita X, la E de pertenece, ¿se acuerda? Pertenece a los reales. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Me dice que A es igual, o sea, A es el conjunto de los números reales. Todo eso está simbolizado con eso que dice ahí, una llavecita, X, barrita X, pertenece a los reales. La llavecita es para indicar que se trata de un conjunto. ¿Sí? Entonces digo, lo leo a eso, lo interpreto así. A es el conjunto de los X que pertenecen a los números reales, o sea, X tales que X pertenecen a los números reales. O sea, me está diciendo que es un conjunto de números reales. Y ese simbolito que es como una B corta al revés, quiere decir I. O sea, vuelvo a repetir, X tal que X pertenece a los números reales, y la X, utilizando las desigualdades, que es lo que estamos viendo recién, ¿qué significa? Que la X está comprendida entre menos 2 y 5. Bueno, todo eso que está escrito así, con esa simbología, la simbología de conjuntos, se puede expresar en forma de intervalo. Decir que la X está comprendida entre menos 2 y 5 equivale a decir, eso es el intervalo abierto en menos 2 y abierto en 5. O sea, como entre paréntesis, menos 2,5. Estamos hablando del intervalo abierto en menos 2,5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son
todos los números reales comprendidos entre el -2 y el 5. ¿Está? O sea, está la simbolización utilizando la notación de conjuntos, está el -2,5 entre paréntesis, que es la notación de intervalos, y está la representación gráfica en la recta numérica. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 12. Ustedes en una columna tienen, por ejemplo, la representación en forma de conjuntos, y después lo tienen que escribir en forma de intervalo y representación gráfica. O tal vez al revés, tiene la representación gráfica y lo tienen que escribir usando la notación de conjunto y la notación de intervalos. La diferencia cuando tengo un paréntesis o un corchete, ¿qué significa? Cuando yo tengo el intervalo del conjunto A, por ejemplo, que es el -2,5, el intervalo -2,5, ¿sí? Abierto, -2,5, quiere decir que tanto el -2 como el 5 no los incluyo en la A, si esto fuera la solución, por ejemplo, ¿sí? No estarían incluidos en este intervalo, ni el -2 ni el 5. Por eso ponemos ahí entre paréntesis, y si utilizo la desigualdad, ven que pongo un signo menor, estricto, un menor, la x menor que 5 y la x mayor que 2, o el -2, perdón, -2, menor que la x, menor que 5, ¿sí? Cuando en lugar de un menor tengo un menor igual, quiere decir que tanto el -2 como el 5 se incluyen en el intervalo, y en ese caso se simboliza con un corchete. Y lo mismo en la recta numérica, cuando lo voy a representar, marco, ven que está pintado ahí con negro más resaltado, digamos, todos los números comprendidos entre el -2 y el 5. ¿Está bien? Después puede ser un intervalo que de un lado tiene paréntesis y del otro lado corchete, con la misma idea. Esos intervalos se llaman semiabiertos. ¿Sí? Bien, todas estas clases de intervalos son finitos, se llaman finitos. Cuando de los dos lados tienen un numerito, digamos. Pero puede ocurrir, ¿cómo puedo representar yo, por ejemplo, todos los mayores que 2? O todos los menores que 5. No los comprendidos entre 2 y 5, sino los mayores, como está señalando ahí Débora. Por ejemplo, x mayores que 2, por ejemplo, mayor que igual. ¿Se entiende? ¿Cómo se escribe eso en forma de intervalo? Bueno, si lo miran en la recta numérica, serían todos los números reales que están a la derecha del 2, sería en ese caso, por ejemplo, ¿sí? El A en ese caso valdría 2. Todos los que están a la derecha del 2, mayores o iguales, en forma de intervalo. ¿Cómo se representa eso? El intervalo sería cerrado en A, o sea, un corchete en el 2, en este caso, coma, y se pone infinito. Quiere decir que es desde el 2 hacia la derecha todos los reales. Cualquier número mayor que 2. Ahí tienen las tres simbologías, ¿ven? La notación en forma de intervalo, la notación utilizando el signo mayor, en este caso mayor o igual, y la representación en la recta numérica. Ahí Débora se lo describe en forma de, utilizando la notación de conjuntos como la tienen ahí en el práctico. X tal que X, ¿se acuerdan que decía? Pertenece a los reales, y los dos puntitos que quiere decir que tal que la X es mayor o igual que 2. ¿Se ven? Bueno, eso lo tienen explicado en el video, que lo van a encontrar en el aula virtual, resuelto el ejercicio 12. ¿De acuerdo? Seguimos con el práctico, el 13. La estoy volviendo loca por Débora, ella es la que maneja la pantalla y yo estoy hablando, entonces la voy a ir para un lado, para el otro. Téngannos paciencia. Bien, volvemos al práctico, ejercicio 13. No sé si estaba hecho o no. Por pizarrón, y vamos a ver qué dice el ejercicio 13. Vayan diciéndolo. Ejercicio 13. Decía, bueno,
con los conjuntos, así como los intervalos, en realidad también los intervalos son conjuntos, vieron que se puede pasar de la notación de intervalo a la notación de conjunto, ¿sí? Entonces, entre conjuntos de números reales se pueden realizar operaciones. Así como con los números reales se pueden sumar, restar, multiplicar, con los números, también con los conjuntos se pueden realizar operaciones. Las operaciones que tienen ahí en el ejercicio 13 son las operaciones básicas que se pueden hacer con los conjuntos, que son la unión, la intersección y la resta o diferencia, también llamada, ¿sí? Les voy a copiar acá el conjunto A. Este era el ejercicio 13. Entonces, les dice ahí que el conjunto A son utilizando la notación de conjuntos, pertenece a los reales, tales que la x mayor que menos 2. ¿Sí? Si lo voy a representar ya en la recta numérica, siempre me ayuda por ahí la representación gráfica. Mayores que menos 2. O sea, acuérdense que ubicábamos el 0 en el origen y el menos 2 lo ubico por acá, supongamos. Y x mayor que menos 2, ¿qué significa? ¿Qué voy a pintar? Desde el menos 2, los mayores serían los que están a la derecha. A la derecha del menos 2 en la recta numérica, ¿sí? Ahí tengo la representación gráfica. Si quiero puedo poner un paréntesis para visualmente reconocer que el menos 2 no lo incluye, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el conjunto B, que ahí según les dice, son el conjunto de números reales tales que la x es menor que 4, también lo voy a dibujar en la recta numérica, imaginemos que por acá está el 4, menores que 4 serían los que están a la izquierda del 4, no lo incluye, así que voy a poner un paréntesis para decir que no lo incluye, y el C sería el conjunto formado por todos los números reales, tales que la x, en este caso dice que estaría comprendida entre menos 1 y 5, menos 1 y 5 con un igual. Esto en la recta numérica lo ubico más o menos teniendo como referencia los dos que ya ubiqué arriba, ¿sí? Imagínense entonces que entre menos 1 y 5, el menos 1 lo podría ubicar respecto al menos 2, estaría más acá, ¿no es cierto? A la derecha del menos 2, por acá. Y el 5 a la derecha del 4, o sea, debería ubicarlo por acá. Como en la desigualdad tenía un menos 1 y un 5 con un signo igual, menor o igual, voy a poner ahí un corchete, ¿sí? En el menos 1 y en el 5 un corchete, y decir que la que está entre menos 1 y 5 serían todos los numeritos reales que están ahí entre medio, ¿sí? Bien, acá estaría entonces el menos 1 y el 5, ¿está? Decía entonces, ¿cómo realizo esta operación que se llama, con este simbolito que tienen ahí en el apartado A? B, este simbolito que tienen ahí se llama intersección, es como una U dada vuelta hacia abajo, ¿sí? Una U invertida. B, intersección C. ¿Qué quiere decir eso? B, intersección C. Acuérdense que este es el símbolo de intersección. Bueno, la intersección se define como aquellos elementos, digamos, un elemento va a estar en la intersección de B con B y C, en este caso, B intersección C, ¿sí? Un elemento va a estar en la intersección cuando pertenece simultáneamente a los dos conjuntos, es decir, pertenece en este caso al conjunto B y pertenece al conjunto C. Es decir, entonces, vuelvo a repetir, un elemento, o sea, un número real, va a estar en la intersección, en este caso en la intersección de B con C, B intersección C, si ese elemento, si ese número real, pertenece simultáneamente al conjunto B y también al conjunto C. Entonces, gráficamente, diremos
el conjunto B y el C. Eran los menores que 4 y los que están comprendidos entre -1 y 5. ¿Sí? Entonces voy a representar acá. Si ustedes tienen colores distintos, yo acá no tengo de otro color, pero lo voy a pintar con una rayita hacia la derecha o hacia la izquierda. El conjunto B, ¿cuáles eran? Los menores que 4. Lo vuelvo a ubicar acá en la recta numérica, al 4. Por acá está. Los menores que 4 los había pintado marcando de esta manera, así. Todos los que están del 4 hacia la izquierda, ubicados en la recta numérica, ¿sí? Todos los números reales menores que 4. Buenísimo, no lo puedo decir. Y ahora voy a ubicar los del conjunto C, que eran los que estaban comprendidos entre -1 y 5. ¿Sí? Acá tenía el -1, y por acá estaba el 5, y voy a pintar con otro tipo de raya hacia el otro lado, digamos, o con otro color, todos los que están entre el -1 y el 5. ¿Sí? Y entonces, según lo que dijimos, la intersección son los números que pertenecen a los dos conjuntos simultáneamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serían esos números que estarían en la intersección? Alguien que se anime a opinar. -1 y 4. Exactamente, gráficamente serían los que me quedan pintados de dos colores. ¿Entienden? O sea, los que están rayados de un color y del otro son los que pertenecen simultáneamente a los dos conjuntos. Es decir, que en este caso, todos los números que están comprendidos entre el -1 y el 4. ¿Sí? Esto sería la intersección gráficamente. ¿Cómo lo escribo a la respuesta o a la solución? Bueno, diría los X que pertenecen, si lo voy a escribir en forma de intervalo, los X que pertenecen al intervalo -1, 4. El 4 lo puedo poner con corchete también, o debería ir con paréntesis tal vez. ¿Qué me dicen? Paréntesis. Con paréntesis, ¿por qué? Voy a tener que poner un paréntesis, porque el 4 estaba en el conjunto B, no. Sí estaría en el conjunto C, pero para que esté en la intersección, para que esté en la intersección, tiene que estar simultáneamente en los dos. En este caso el 4 no estaba en el conjunto B, entonces no lo puedo poner en la intersección. ¿Sí? El -1 sí está en el conjunto B, también está en el conjunto C, entonces el -1 sí. Por eso pongo un corchete en el -1 y un paréntesis en el 4. ¿Sí? En el ejercicio del apartado B tienen que hacer la operación que es unión, se llama, entre A unión B. Este símbolo que es como una U ahora se llama unión. Un elemento está en la unión de estos dos conjuntos A y B cuando pertenece al A, o cuando pertenece al B, o cuando pertenece a ambos simultáneamente. Es decir, va a estar en la unión cuando está en A, o cuando está en B, o cuando están los dos a la vez. Entonces, vamos a representar gráficamente, como hicimos recién. A ver, esta respuesta se la voy a escribir acá al lado. X pertenece, habíamos dicho, al -1, 4. Y acá entonces, para hacer la A unión B, marco de nuevo el conjunto A, como ya lo habíamos representado hoy. Sería del -2 hacia la derecha. -2, todo hacia la derecha. Pintamos con un color. Ahora, sobre la misma recta numérica,
voy a representar los del conjunto B, que serían, dijimos, ya lo tenemos dibujado hoy, todos los menores que el 4. Imaginemos que por acá estaba el 4, pinto con otro color o con otro tipo de línea, los que quedarían del conjunto B. Y ahora digo, bueno, ¿cuáles son los que van a quedar en la unión? Los que quedan en la unión, dijimos, son los que están en el A, o están en el B, o están en la intersección. ¿Qué me dicen ustedes en este caso? ¿Cuáles serían? Los que están en el -2 y el +4. Los que, ahí dice alguien, los que están entre el -2 y el 4. Pero los que están entre el -2 y 4, ¿qué sería en realidad eso? Serían los que están en la intersección. Esos serían los que están en la intersección, lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Pero dijimos, para que esté en la unión, me alcanza con que pertenezca al A, o pertenezca al B, o pertenezca a la intersección. Entonces, no es solamente del -2 al 4, me falta agregar algo ahí. ¿Qué más diría? Para que sea la unión. Si tomo, por ejemplo, el -5, -3, -4, -5, ¿en qué conjunto estaría? En la unión. Bueno, particularmente estaría en el B, ¿no es cierto? Porque serían los menores que 4, digamos. ¿Tá? Estaría si está en el B, está en la unión. Si tomo el 5, el 6 o el 7. También. Y en ese caso serían los mayores que -2, o sea, estarían en el A, si están en el A, también están en la unión. ¿Se dan cuenta? O sea, para la unión, yo tengo que mirar lo que me queda pintado, ya sea de un color o del otro, o de los dos colores juntos. Mientras esté pintado, quiere decir que va a pertenecer o al A o al B, o si está pintado 2 veces, pertenece a la intersección. Pero entonces dijimos, la unión en este caso serían todos los reales. ¿Se dan cuenta? Serían todos los que me quedan pintados, ya sea de un color o del otro, o con los dos colores superpuestos. Es decir, los que están en A o los que están en B, o los que están simultáneamente en el A y el B. Es decir, en este caso, la respuesta sería que los X que pertenecen, en realidad podríamos decir todos los reales, ¿sí? X perteneciente a los reales, o también a eso lo puedo escribir en forma de intervalo diciendo que X pertenece al intervalo de menos infinito a infinito. ¿Te das cuenta? En este caso, porque si yo tomo cualquier número, como les decía, tomo el 5, bueno, el 5 va a estar en el A, entonces está en la unión. Si tomo el -4, el -4 está en el B, entonces está en la unión. Si tomo el 3, que está entre el -2 y el 4, está en el A y está en el B, entonces también está en la unión. ¿Se entiende? Bien. Y la otra operación que me faltaría ver sería la diferencia o la resta que tienen ustedes ahí. Vamos a poner la diferencia si yo tuviera que hacer a los menores Acá el D tiene la C menos la intersección de ahí. sí, pero querés dejarle eso para ellos que hagan otro, hacer otro cualquiera, o sea, B menos C me quedará bien, o A menos C, vamos a hacer. Supónganse que tengo que hacer A menos C. No está como ejercicio, pero supónganse que quiero hacer A menos C. La resta de dos conjuntos, en este caso A menos C, significa que al primer conjunto le saco los elementos que están en el conjunto que está restando, digamos. O sea, en este caso sería
A menos C significa los elementos que están en el A y no están en el C. Dicho de otro modo, que al conjunto A le saco todos los elementos que estén en C. ¿Cómo lo voy a representar a eso? Bueno, de nuevo, el A, primero voy a marcar el A. El conjunto A eran los mayores que menos 2. Entonces, pónganse, ubico el menos 2, los mayores que menos 2, los ubico para este lado. Y si tiene con otro color, al conjunto A le quiero sacar el C. Es decir, todos los que estén comprendidos entre el menos 1 y el 5. Entonces, acá tendría el menos 1, imaginemos que por acá tengo el 5, y a eso lo pinto con otro color, lo del conjunto C. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer un dibujito acá abajo. Si al conjunto A, que es el que escribí primero, le saco los elementos que están en el C, es decir, los que están entre el menos 1 y el 5, incluso le estoy sacando el menos 1 y le estoy sacando el 5, porque como tiene corchete, le saco todo el conjunto C. Entonces, le saco todo esto, imagínense, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que me queda de lo que estaba pintado sería? ¿Ven? ¿Qué me quedaría? Desde el menos 2 al menos 1 se lo saqué. ¿Sí? O sea, me quedaría del menos 2, que inicialmente era abierto, porque el conjunto A no lo incluía el menos 2. Entonces, el menos 2 va a ser un conjunto abierto hasta el menos 1, me quedaría este pedacito, digamos, por un lado. Pero también, ¿qué me queda? Además de eso, a ver si alguien me dice, cuando al A le saco todo lo del C, ¿qué es lo que me queda? Del menos 2 al menos 1, ¿y qué más? El Del 5. 5 al infinito. Del 5 en adelante, lo que estaba pintado ahí con celeste, que lo remarcó recién Débora. ¿Se dan cuenta? Si le saqué todo esto del medio, lo que me queda es del 5 en adelante también. ¿Sí? Y ahí pongo un paréntesis. Es decir, que me queda, esto sería la respuesta de lo que me queda. ¿Sí? Entonces, A menos C, si yo lo quiero escribir en forma de intervalo, ¿cómo digo? Me queda este pedacito entre el menos 2 y menos 1, y también me queda este del 5 en adelante. Bueno, para escribir eso lo escribo así. Los X que pertenecen al intervalo menos 2 menos 1, unión del 5 a infinito, o del 5 en adelante. ¿Sí? Bien. Ahí tienen las tres operaciones con conjuntos, que es lo que vimos en el ejercicio 13, y les queda para hacer ustedes el apartado D, en donde al conjunto C le van a tener que restar A intersección B. Primero van a tener que hacer A intersección B, para después poder realizar la resta, es decir, C menos la intersección de A con B. ¿Sí? Traten de hacerlo, y si no les sale lo podemos ver la próxima. Bueno, nos queda un ratito para ver algo de 14, que es valor absoluto. El ejercicio 14, valor absoluto, miren, en el práctico, igual lo vamos a recordar acá, miren, perdón, en el apunte quise decir, la definición de valor absoluto, que es importante. Hoy fíjense que estuvimos hablando, propiedades básicas de los números reales, propiedades básicas de las desigualdades, ¿sí? O sea, del orden. Vamos a ver ahora la definición de valor absoluto, ¿sí? Todas esas cosas que vamos remarcando, que están sobre todo por ahí resumidas en el PowerPoint o en las presentaciones, son las cosas por ahí más importantes de la parte teórica, que por ahí son lo que vamos a preguntar en los parcialitos o en los parciales. Recuerden que la parte en los parcialitos o en los parciales
más que nada en el parcial, van a tener un ejercicio de parte teórica, que son preguntas relacionadas con los apuntes, básicamente, como ser, por ejemplo, ¿qué dice la definición de valor absoluto? ¿Cuál es, o cómo se define el valor absoluto de un número real? ¿Sí? Eso para el ejercicio 14 en adelante. Por ejemplo, entonces, si A pertenece a los reales, o sea, A es un número real, entonces el valor absoluto de ese número se define como tienen ustedes ahí. Perdón, lo tenían en la pantalla. ¿Cómo se define? Me dice, esta llave quiere decir que me da como opciones, ¿sí? O sea, este valor absoluto de A va a valer el mismo A si A es mayor que 0, es decir, si es positivo, ¿sí? Va a valer 0 si el A es justamente 0. O sea, diría, valor absoluto de 0 es 0. ¿Sí? Y va a valer menos ese número A si A fuera negativo, o sea, menor que 0. ¿Está bien? Ahí Débora se lo está mostrando en la pantalla. La opción que yo les puse donde A es igual a 0 está resumida ahí en la definición de valor absoluto en una sola llave. Pueden poner ustedes así: el caso del medio, cuando vale 0, lo puedo incluir en el caso de arriba. O sea, podría poner también así: valor absoluto de A que vale el mismo A si el A es mayor o igual que 0, y vale menos A, o sea, lo opuesto, si el A fuera menor que 0. Básicamente lo que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, si A es igual a 5, entonces, ¿cómo calculo el valor absoluto de 5? Bueno, valor absoluto de 5, ¿qué me da? 5, porque como este número 5 es positivo, queda igual, queda el mismo valor, queda el mismo A, según la definición. En cambio, valor absoluto de menos 7 cuartos, bueno, menos 7 cuartos, como es un número negativo, entonces, según la definición de valor absoluto, ¿qué me da el valor absoluto de menos 7 cuartos? Menos 7 cuartos. O sea, todo me parece. Sí. Ay, Se nos cayó la conexión. Sí. Pregunta si se escucha. Hola. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, profe. Tuvimos por ahí un corte de la señal de internet, por eso se interrumpió. Bien, les decía entonces, según la definición de valor absoluto, que valor absoluto, por ejemplo, del 5, me queda 5. ¿Por qué? Porque el 5 es positivo, entonces el valor absoluto de 5 queda como está. Si tengo que calcular, por ejemplo, valor absoluto de menos 7 cuartos, ¿por qué me da 7 cuartos positivo también? Porque según la definición me dice que cuando lo de adentro es negativo, tengo que tomar el opuesto. Entonces, valor absoluto menos 7 cuartos me va a dar 7 cuartos positivos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante la definición? Porque ustedes, por ejemplo, si tienen que calcular en el ejercicio 14, el apartado G, vamos a suponer, ustedes por ahí no siempre van a saber si lo de adentro es positivo o negativo. O en realidad lo van a saber o lo pueden inferir. En el ejercicio 14, ¿qué estoy hablando? Por ejemplo, me dice calcular el valor absoluto de 5 menos x, ¿sí? Pero me da esta información, si x es un número mayor que 5. Entonces, vuelvo a pensar, perdón, sí, ¿puedo sacar los equipos para no la clase? En 5 minutitos.
Estamos en clase, dame un minutito. ¿Están viendo la pantalla, chicos? No. La pizarra, quiero decir. Ah, Sí, sí. Pará, tengo que poner cuál. ¿La pizarra o la de...? no, esta de acá arriba. Sí, está puesta esa. Ah, pero no está eso. Ahí están viendo, chicos, la pantalla, el ejercicio 14. 14G. Bien. No ven en la mía, Ah, pero bueno. Miren sí, estamos proyectando la de acá ahora, la pantallita. Me ven a mí entonces. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo puedo calcular el valor absoluto de 5 menos x? Acá me da esta aclaración, que la x mayor que 5. ¿Por qué me dice eso? Porque yo, siempre que tenga valor absoluto, necesito comprender o saber si lo de adentro del valor absoluto es algo positivo o negativo. Porque según la definición, si esto fuera positivo, quedaría como está, pero si esto fuera negativo, le tengo que cambiar el signo. Entonces, pensemos, para valores de x mayores que 5, por ejemplo, pongan un valor a la x, un 6. Imagínense que la x vale 6. ¿Sí? ¿Qué signo me va a dar cuando haga 5 menos 6? Me va a dar negativo. Entonces, según la definición, cuando lo de adentro del valor absoluto es negativo, yo puedo asegurar que es negativo por esto que me dice acá. Porque me está diciendo que vale esto siempre que la x sea mayor que 5. Entonces, yo sé que esto es negativo. La x toma el valor 6, por ejemplo, 7 o lo que sea. ¿Sí? Esto me da negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Según la definición de valor absoluto, le tengo que cambiar el signo. Cambiar el signo a todo lo de adentro. O sea, valor absoluto de esto va a ser todo esto mismo cambiado de signo. Es decir, ¿qué me va a quedar? Menos 5 más x. ¿Se entiende? ¿Cómo harían en el H? Que es algo parecido. Me dice valor absoluto de A menos B, pero si A es menor que B. Si el A es un número más chico que B, póngale por ejemplo que el A valga 1 y que B valga 5. ¿Qué signo me va a dar esto? Díganme ustedes, ¿qué signo me daría? Si el A vale 1 y el B vale 5, ¿qué signo me queda? Cuando reste 1 menos 5. Escucho. Negativo. Negativo, bien. Si esto me da negativo, entonces, valor absoluto, puedo decir que el valor absoluto de A menos B va a ser igual. Si esto me da negativo, le tengo que cambiar el signo, es decir, que voy a poner menos A más B. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dicho, hipotéticamente, calcular el valor absoluto de A menos B, pero si, en lugar de ser A menor, que sea A mayor que B? Bueno, si A me da mayor que B, esto me va a dar positivo. Esto me da positivo, entonces, ¿qué digo? Valor absoluto de A menos B. Cuando lo de dentro es positivo, queda como está. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que hacer esta semana hasta el ejercicio, creo, 18. Traten de analizar por ahí, pensar, al menos hasta el 14, traten de hacer todo. Y la próxima clase, como el viernes es feriado, vamos a ver si la semana que viene podemos poner ahí alguna otra clase entre medio. Disculpen los que no pudieron estar presentes hoy porque nos avisaron que se les superponía con introducción a la programación o con otras materias.
Lo que pasó es que los horarios que están publicados, los horarios de esas comisiones. Por lo tanto, nosotros cuando miramos los horarios, vimos que estaba libre y pusimos la clase en el horario que la pusimos. ¿Está bien? Ahora ya nos comunicaron los horarios de ustedes, así que las próximas clases que pongamos de consulta, vamos a tratar de que no se superpongan, ¿sí? En principio, las clases fijas van a ser los viernes, ¿sí? De 14 a 15, ¿sí? Y seguramente vamos a poner otra clase los lunes, que todavía no está bien el horario definido, pero sería aproximadamente entre las 15 y las 17, por ahí, más o menos en este horario, ¿sí? Así que bueno, eso ya se lo vamos a estar avisando en el aula virtual. Y en el aula virtual van a estar. Bueno, tenemos que entregar el aula, así que nos estamos yendo. Nos vemos entonces la próxima clase y acuérdense que consulten cualquier duda por los foros, ¿eh? Listo, gracias. Nos vemos. Chaucito. Nos vemos, profe. Chau, chau.